Saludos, titulamos este vídeo La vibración del poder exterior, fonema AN 1. En esta miniserie que vamos a compartir, vamos a tratar una pieza importante del puzzle de comprensión de esta realidad, que consiste esta pieza en conocer los fonemas, que serían los sonidos, o serían las vibraciones que son permanentes en el poder establecido en nuestra dimensión. Entonces, esta pieza pues nos muestra que un mismo poder, es la tesis que nosotros queremos compartir, nos muestra que un mismo poder controla en la sombra desde el inicio de esta dimensión, pues existe una continuidad de sus fonemas más representativos desde el pasado remoto hasta el presente actual. Nosotros ya hemos compartido parte de estos fonemas en series anteriores de hace varios años, pero nos faltaba incluir este fonema, que es quizás el más importante, el fonema AN, que es el nombre del dios más antiguo del panteón sumerio. Por tanto, sería quizás, sobre todo en Occidente y a nivel mundial, el poder director de esta dimensión desde el pasado hasta el presente. Por tanto, esto nos puede dar un discernimiento general, porque si llegamos a esta conclusión de que es el mismo poder el establecido, pues entonces tendremos que deducir que otros poderes históricos, como por ejemplo el poder fenicio, el poder griego, romano, etc., pues en realidad son simples ropajes, que es nuestra tesis, son simples ropajes de un poder que actúa en la sombra. Entonces, este es el título de este vídeo y esta tesis, quizás algo sorprendente, pero que pensamos que ya muchas personas pues están llegando a estas mismas conclusiones. Entonces, nosotros decimos que vamos a tratar 3 puntos en este vídeo. Punto número 1 sería, vamos a destacar de modo ligero para seguir profundizando la importancia del fonema o del sonido, que es lo mismo, o de la vibración, que significa lo mismo. Esta importancia en la creación y mantenimiento de esta dimensión, porque ya sabrán muchas personas que la vibración es lo que da lugar a esta realidad, porque todos son distintos tipos de vibraciones. Ese sería el punto número 1. En el punto número 2 vamos a recordar nuestra serie anterior sobre fonemas permanentes para que, si alguna persona lo considera importante, pues se remita a estos vídeos que tratamos otros fonemas que junto con pues son los que denominamos permanentes. Y finalmente vamos a presentar algunos ejemplos importantes de este fonema AN. Entonces, en el punto 1 que hemos dicho, importancia del fonema sonido y de la vibración, pues tenemos que decir que esto ya nos lo han dicho personajes como Nikola Tesla, al cual atribuyen pues estas frases que nos dice que si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y esta frase pues es muy correcta, pero tendría que explicarse un poco esta frase. Y nosotros decimos el modelo explicativo de la energía, la frecuencia y la vibración, pues nosotros lo encontramos en el modelo que nosotros estamos compartiendo de la Tierra cosmos, que es la Tierra cóncava toroide. Ahí pues nosotros
integramos todo este conocimiento, incluso el conocimiento de estos fonemas que vamos a ir compartiendo. Entonces, en relación con esta importancia, pues tendremos que decir, hemos visto ya a un personaje actual de la ciencia actual, quizás la persona que en esta actualidad científica pues es la que más ha contribuido, al menos su nombre y sus patentes, que son más de 300 patentes científicas las de Nikola Tesla, pero este mismo pensamiento de Tesla pues también se nos dice en las escrituras que se consideran o consideran algunos sagradas, pero que según nuestra opinión están altamente direccionadas, aunque por supuesto con verdades como esta que nos vienen a decir estas antiguas escrituras. Más o menos nos vienen a decir que en el principio existía la palabra, y recuérdese que la palabra es sonido y el sonido es vibración. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nosotros coincidimos con estas frases, excepto con la tercera, que nos dice que la palabra era Dios. Nosotros decimos, la palabra no es Dios, la palabra se debe a Dios, que es algo distinto, o a una fuente original. Esa fuente original pues puede hacer presente pues esta manifestación mediante la palabra, es decir, mediante la vibración, pero también puede no hacerla presente, no hacerla manifestada. Por tanto, decimos que la palabra se debe a la fuente o se debe a Dios, pero que no es Dios, sino la palabra es una manifestación de esta fuente. Por tanto, como decimos, la palabra es el sonido y el sonido es vibración, y todo esto pues viene en relación con un fonema que son sonidos y son vibraciones, que es el fonema AN, que vamos a seguir explicándolo. Pero también tendremos que decir, bien, todo es energía y y se debe entender la vibración, pero ¿qué sería la vibración realmente? ¿Qué sería? Pues en el modelo cóncavo toroide, pues nosotros decimos que la pulsación no es ni más ni menos, que la vibración no es ni más ni menos que la pulsación. ¿Y la pulsación qué sería? Pues la pulsación en este modelo pues sería el encuentro de dos ejes o de dos polos con el eje central creativo. Es decir, la vibración no sería ni más ni menos que una pulsación como la pulsación a un nivel micro de nuestro corazón. Nuestro corazón está pulsando constantemente y nos hace vivir. Eso es emisión de energía. Pues eso en realidad pues es realmente la vibración. Y mediante esta vibración y esta pulsación, pues la fuente pues mantiene y crea esta realidad que es una tierra cóncava toroide que está pulsando constantemente desde el centro del toroide. Y esto es maravillosamente simple y maravillosamente profundo y nos da comprensión esencial sobre la totalidad, lo cual es altamente importante, pensamos nosotros. Entonces, para seguir explicando esta importancia del sonido y de la vibración, decir que todo lo denso, todo lo físico, todo lo concreto material, pues es una proyección o una concretización de lo sutil, de lo etérico, de lo invisible e imperceptible. Entonces decimos que lo sutil pues precede y fundamenta lo denso, y lo sutil pues llega a hacerse imperceptible, pero eso no quiere decir que no tenga existencia. Lo sutil, como la misma fuente que es sutil, pues precede y fundamenta lo denso, pero ambos, tanto lo denso como lo sutil, pues son inseparables en esta manifestación. Y en esta manifestación todo está formado por vibraciones. Entonces, ¿qué sería lo sutil en esencia? Pues lo sutil serían vibraciones que son predominantemente imperceptibles. ¿Y qué sería lo denso? Pues lo denso serían vibraciones predominantemente perceptibles. Podemos decir que lo denso son vibraciones cristalizadas. Por tanto, de aquí la importancia de la vibración, de la palabra y del sonido y del fonema, porque es la estructura de esta realidad, tanto de la realidad que vemos concreta o densa como de la realidad imperceptible.
Entonces, por eso es altamente importante los sonidos, porque son emisiones, los sonidos son emisiones y son acciones sobre el medio. Y esto es una alteración que nosotros acabamos de decir que incluso mediante estas vibraciones o estas pulsaciones, pues la fuente crea esta realidad. Pero también tenemos que diferenciar lo que son vibraciones naturales de lo que son vibraciones artificiales. Las vibraciones artificiales alteran el normal curso de la naturaleza y la materia. Por tanto, se puede crear incluso efectos catastróficos mediante tecnología de vibración artificial, como puede ser la licuefacción, o incluso sismos mediante vibraciones. En cambio, los fonemas emitidos por humanos serían vibraciones naturales. Pero tenemos que explicar que son vibraciones naturales, pero pertenecientes a esta dimensión caída o secundaria en la cual nosotros consideramos que estamos. Pues nosotros creemos que en la dimensión original el humano no precisaría lenguaje articulado, sino que poseería un lenguaje mental o telepático. Entonces, estos puntos deben meditarse para comprender la importancia del lenguaje y de los fonemas, porque son medios de adoctrinamiento sutil e inconsciente, como este fonema A, que nosotros lo consideramos presente en el pasado más remoto, en todas las culturas, en Tartaria y en la actualidad. Entonces nosotros decimos que este es un adoctrinamiento sutil e inconsciente. Y tenemos que ser conscientes porque podemos estar nombrando, es decir, emitiendo vibraciones, pues de dioses e entidades sin saberlo intervenido y direccionado que está el lenguaje. Entonces, si tomamos conciencia de esto, pues esto nos empodera este conocimiento. Nosotros tendremos que seguir usando el lenguaje y tendremos que seguir usando los fonemas, pero ahora ya comprendemos, y la comprensión pues desarticula la acción y la influencia adoctrinadora de la oscuridad, porque estaremos de modo inconsciente nombrando a unas entidades como la entidad A, que se autoconsidera el Dios definitivo, y nosotros decimos que no. En cambio, si sabemos esta realidad, pues entonces ya este poder pues pasa a segundo término, porque ya no tendrá acción directa sobre nosotros. Y hemos dicho también en este vídeo que vamos a recordar una serie de vídeos realizados sobre fonemas permanentes. Aquí tienen, hemos realizado una serie de unos 9 vídeos. Poniendo estos títulos, pues los encuentran en nuestro canal, porque nosotros aquí tratamos el fonema AN, que quizás es el más importante, pero otros tantos que también son permanentes, pues serían los que tratamos en estos vídeos, en estos 9 vídeos que están viendo aquí, sus títulos, como este primero de la izquierda que decimos Satán, estrategias, lenguaje, fonema K, porque serían estos fonemas el fonema Ba, el fonema K, el fonema Ki, el fonema Il, que se deriva con el y el Le. Entonces estos son altamente significativos. Y entonces hemos dicho que finalmente vamos a presentar algún ejemplo importante y significativo de este fonema AN. Entonces, punto número 3.1, el fonema AN tenemos que recordar que es el nombre del dios máximo del panteón sumerio, que es el dios An o también Annu, porque es el dios máximo, padre de los dioses Enki y Enlil. Y Enki y Enlil pues serían dos hermanos que juegan el papel distractor del policía bueno y el policía malo, en relación con el ser humano ingenuo, que cae en la trampa de la dualidad de enfrentamiento y llega a enfrentarse a sus propios hermanos por su desconocimiento y por este adoctrinamiento. Punto 3.2, que el fonema AN está en la principal palabra referida al humano primigenio, es decir, a Adán. Adán sería Ad y An, con este fonema AN. Y sabemos que esta partícula o prefijo Ad pues significa en muchas lenguas dirección o sentido. Por tanto, se direcciona al ser humano hacia la dependencia de An, hacia la dependencia del poder oscuro establecido aquí en la sombra.
es nuestra opinión y esta es nuestra investigación. Entonces, este fonema, vibración, tenemos que decir que a veces la forma escrita, que sería el grafema, pues es algo diferente. Por ejemplo, an con AN, pues es diferente a an con AM, pero sin embargo el valor vibratorio es el mismo porque es el mismo sonido. Y también a veces el grafema permanece y varía algo el fonema, pero siempre se está refiriendo a esta entidad. Entonces, Adán o Adán es el hombre primigenio y en inglés no es casual que hombre sería man y mujer woman, y lleven los dos el an. Eso no es casual según nuestra interpretación, y tampoco es casual que androgenización pues lleve este fonema al inicio, este an, y vemos que esta androgenización, que actualmente está muy en boga por esta oscuridad, pues no es solo de este periodo, de este ciclo, porque aquí a la izquierda pues están viendo un elemento tipo humano de tipo andrógino de la civilización, de la cultura Hongshan, que es quizás la más antigua, reconocido de unos 4700 a.C., pero ya más en la actualidad en el movimiento hermético, con el que también se adoctrina una parte de los más astutos buscadores, pues también estaría aquí el Revis, el andrógino, pero está posado sobre un dragón, mitad hombre y mitad mujer de la androgenización, y lleva esa palabra, el fonema an. Y para terminar con este inicio, porque presentaremos muchas más de estas palabras direccionadoras con este fonema an, pues tenemos que ver que del Adán de la religión, pues pasamos a la ciencia actual, y también se le antepone este fonema en el Homo antecesor de la ciencia actual. Por eso estamos y queremos que comprueben que desde el remoto pasado de las escrituras de Adán, de hace quizás miles de años, nos dicen, pues se pasa y se continúa con esta acción de poner estos nombres. Y la persona, pues, ingenua quizás cree que esto es por simple casualidad. Entonces, este es el Homo antecesor que nos dice la Wikipedia actual, que es una especie extinta perteneciente al género Homo, considerada la especie homínida más antigua de Europa y probable ancestro de la línea Homo heidelbergensis y neanderthalensis. Entonces, para que vean la continuidad de este poder establecido en el pasado y que continúa en el presente. Por tanto, nosotros decimos que este an pues se sigue imponiendo, y por tanto esto es un indicio muy significativo. Y aquí vemos, esto sería la excavación de Atapuerca en Burgos, donde se encuentran, donde aparecieron los restos, según esta ciencia oficial establecida, los restos de este Homo antecesor. Entonces, damos estos indicios para que vean y cada persona pues discierna y tenga en cuenta pues esta hipótesis que nosotros estamos planteando, porque quizás nos dé una comprensión simple y profunda, aunque lamentable, de esta realidad. Lamentable exteriormente, pero también debe de ser reconfortante interiormente, porque interiormente nosotros estamos constantemente recordando que interiormente somos poderosos porque tenemos unión directa con la fuente de toda esta realidad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.